Pues buenos días, mis amigos y amigas del Facebook y de las redes cibernéticas. En esta mañana me encontraba leyendo en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 27 al versículo 30, donde nos habla de la confesión de Pedro. Pero anteriormente habíamos hablado primero de la alimentación de los 4,000, después de la demanda de una señal, y Jesucristo le dijo: la señal que yo le voy a dar a ustedes es la señal del profeta Jonás. Entonces después nos habló de la levadura de los fariseos, y ya dijimos que la levadura de los fariseos era las enseñanzas y la doctrina falsa de los fariseos, y la doctrina que la levadura representaba pecado, representaba hipocresía, representaba la falsa doctrina o las falsas enseñanzas. Entonces ahora entramos, después vemos un ciego sanado en Betsaida, donde Jesús sana a un ciego. Y entonces ahora vemos la confesión de Pedro. Todo esto lo encontramos aquí en el capítulo 8 del libro de Marcos. Aquí, en este segmento, del versículo 27 al versículo 30, nos habla de que Jesús se llevó a los discípulos, vamos a decir, lo apartó. Porque en estos momentos, nuestro Señor, aunque Él había visto ya, vamos a decir, espiritualmente, Él había visto todo lo que le esperaba a Él. Él posiblemente había entendido los sufrimientos, la agonía, las traiciones, las burlas que le esperaban a Él. Desde el camino, desde el pesebre, cuando Él nació, hasta la crucifixión. Todo el camino de Jesús. Jesús ya estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Entonces los discípulos no tenían idea de lo que le esperaba a ellos. Por eso es que Jesús siempre estaba preparando a sus discípulos. Siempre le estaba enseñando. Todas las cosas que Jesús hacía, era preparando a sus compañeros de ministerio. Entonces, dice que cuando Jesús oraba, probablemente Jesús estaba orando para que Dios le abriera los corazones a estos discípulos, para que ellos pudieran entender la palabra de Dios. Mientras yo leía esto, yo entendí, yo dije, wow, que es importantísima la oración. Por eso es que el pastor Quintín Silva siempre está hablando del grupo de oración, de las guerreras de oración, de la IPJQ. Porque esta gente, me imagino yo, siempre están orando mientras nosotros estamos ocupados en nuestra vida diaria. Me imagino yo que ellos están orando con ojos espirituales. Ellos están mirando las necesidades del pueblo. ¿Cuáles son las cosas por las que ellos deben de orar? Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a orar por nosotros, va a interceder por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sabe en realidad lo que nosotros necesitamos y lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Entonces la oración en la iglesia es muy importante, porque esto va a preparar al pueblo para que cada vez que el pueblo venga y se reúna, Dios pueda obrar, el corazón pueda estar abierto y receptible a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, al mover de Dios. Entonces aquí en estos momentos Jesús está orando, y después más adelante Él viene y le pregunta a sus discípulos: ¿quién le dice la gente que soy yo? Ellos le dicen, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas antiguos, de la antigüedad. Entonces a todo esto el Señor le dice a ellos: pero ustedes, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Aquí el Señor le está dando una oportunidad a estos discípulos de que confiesen su fe en Él. Pero todo esto Él lo está haciendo es para que ellos confiesen su fe en el Señor y se fortalezcan para las cosas que vienen y para las cosas que el Señor les quiere enseñar a ellos. Entonces, es aquí entonces cuando Pedro contesta. Y podemos decir que en este momento Pedro está representando la fe de los 12. En este momento Pedro viene siendo como el representante del grupo completo. Porque entonces Pedro contesta y le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro en estos momentos está discerniendo, si se puede decir, la gloria de Cristo que está velada bajo la humanidad de Cristo. Hay un versículo en la Biblia que dice
que el conocimiento de Jehová es para los que le temen. Y en este momento el Espíritu Santo le está revelando a Pedro. Aunque ya anteriormente Pedro, podemos decir que Pedro, si se pudiera decir que Pedro siempre creyó que Jesús era el Mesías. Porque dice, muchos que vieron sus milagros le habían declarado como hijo de David. Muchos que habían sido alimentados en Betsaida habían deseado proclamar a Cristo como el Rey de Israel. Muchos inclusive estaban listos para aceptarles como profeta, pero no creían. Todos estos muchos no creían que Jesús era el Mesías. Pero Pedro aquí declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Mesías. Pedro admite reconocer que Jesucristo es el Mesías enviado de Dios. Entonces, perdón, dame un segundo. Dice que aunque los discípulos entendían de que Cristo era enviado del cielo, pero parece ser que la oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlo a los discípulos de Cristo, causaban gran perplejidad en las mentes de estos discípulos. Estos discípulos no veían claramente el camino. La influencia de su primera educación, que fue la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interpretando su visión de la verdad, seguían interceptando su visión de la verdad. O sea, las enseñanzas previas, las tradiciones que ellos habían aprendido y todas las enseñanzas que habían obtenido de los rabinos, todas estas cosas interceptaban una clara visión de la verdad que Cristo le estaba presentando a ellos. Solamente el espíritu de la adopción, la Biblia habla de el espíritu de la adopción, que es el Espíritu Santo, puede revelar las cosas profundas de Dios. Es por esto que Pedro entiende que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es porque el espíritu de adopción se lo está revelando a Pedro. Por eso Jesucristo le dijo, Pedro, ni carne ni sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso la Biblia dice, cosas que ojo no vio, y cosas que oído no oyó, y cosas que jamás entraron en el pensamiento del humano. Oiga eso, cosas que jamás van a entrar en el pensamiento de un ser humano, solamente cuando el Espíritu Santo, el espíritu de la adopción, que escudriña todas las cosas, aún las cosas más profundas de Dios, entonces viene y nos las revela a nosotros. O sea que Pedro discernió la gloria de Dios a través de Jesucristo. Entonces cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le dice a él, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La confesión que Pedro hizo de que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, o sea, el Mesías. Esa es la roca sobre la cual es edificada la iglesia. La iglesia fue edificada sobre Jesucristo, la roca inconmovible. Aquel en contra quien las puertas del infierno no pueden prevalecer. Por eso Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Contra esta roca, contra Jesucristo. Por eso cuando Cristo murió y después resucitó y dice que le arrebató la llave a la muerte, venció a la muerte, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de Jesucristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Muchos dicen que Pedro es la roca. No, Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres una roca. Pero esta verdad que Pedro proclama aquí en este momento, esa es el fundamento de la iglesia cristiana, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. O sea que las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de Cristo, y por ende no van a prevalecer en contra de la iglesia, porque la iglesia está fundada sobre esa roca en contra el cual las puertas del infierno no pueden prevalecer. Así que ya saben, hermano, esto está interesantísimo. Y falta mucho todavía. De este segmento solamente yo leí la mitad porque esto es largo y esto es profundo.
Y esta es la verdad de la palabra. Y vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Porque como dice la palabra, tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y camino a mis pies. Lámpara es a mis pies. Bueno, más o menos algo así que dice, no me acuerdo exactamente de memoria. Pero vamos a seguir estudiando la palabra porque esto está interesante. Así que tengan un buen día.